Queremos saludar a nuestra Superintendente Nacional de Auditoría Interna, la especialista Narky Martínez, y recordarle que nos pueden seguir en Instagram a través de Sunay Piso BZLA de Venezuela y en YouTube por el canal de formación Sunay. Hoy vamos a conversar sobre la ley orgánica de la administración financiera del sector público, el cual es un decreto con rango, valor y fuerza de ley que data de diciembre del 2015. Antes de entrar de lleno con la ley, vamos a pasearnos por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y los elementos que en ella consagra sobre todo el sistema de la administración financiera del sector público. Dentro de esta ley vamos a abordar las competencias de la Superintendencia Nacional de Auditoría Interna y el modelo de control interno establecido en esta, pero de una manera muy superficial. Yo les invito a que no solamente analicen esta ley de forma separada, sino que esta ley se nutre de leyes que tiene este subsistema, que lo vamos a ver a continuación. Bueno, allí tienen mi presentación. Lo primero vamos a empezar con un pensamiento del comandante eterno, que dice que no habrá verdadera revolución si no tocamos la fibra moral de la nación, para así elevarla hasta la más sublime del ser humano. Y esto es importante porque esta ley también nos habla de los sistemas de transparencia. Cuando vemos la exposición de motivos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, este nos va a establecer los elementos que obligan a que las finanzas públicas estén en orden y que haya un equilibrio fiscal. Por supuesto, este equilibrio fiscal no solamente se da en el presupuesto anual, sino que la planificación debe ser un poco más a largo plazo y para ello se hacen los ejercicios plurianuales. En el artículo 187 de la Constitución nos señala que se va a desarrollar todo un sistema tanto tributario como todo lo que tiene que ver con el presupuesto. Y en el artículo 236 de nuestra misma Constitución de la República Bolivariana de Venezuela nos consagra las atribuciones del ciudadano presidente de la República. Entre ellos está el numeral 11, administrar la hacienda pública, el numeral 13, decretar créditos adicionales, y el numeral 12, el tema de los préstamos nacionales, empréstito nacional. El 74 nos señala que no pueden ser sometidos a referéndum abrogatorio las leyes del presupuesto nacional y las que modifiquen los impuestos. El 314 constitucional nos señala que no habrá ningún tipo de gasto que no haya sido prevista en la ley de presupuesto. El artículo 315 de esta misma Constitución nos habla sobre la transparencia de nuestros presupuestos. El artículo 311 nos consagra todo lo relacionado con la gestión fiscal. Y por último, el artículo 312 nos va a establecer límites en cuanto al endeudamiento.
Devolviéndonos en estos artículos, también es importante mencionar el artículo 167 constitucional, que nos establece cómo se distribuye los ingresos nacionales a través de nuestros el presupuesto nacional, el presupuesto estatal y el presupuesto municipal. Establece este artículo que 20% del presupuesto nacional se va a distribuir 30% de manera igual y 70% en base de la población de los estados. Y el 20% de estos deben también ser distribuidos en los municipios. También les invito a que tengamos presente la exposición de motivos de este decreto con rango, valor y fuerza de ley. ¿Y por qué debemos tener presente la exposición de motivos? Porque esta exposición de motivos nos va a dar algunos elementos que nos permite aclarar algunas dudas que pudieran surgir dentro de la ley. El primero abre la ley, es una ley que tiene 166 artículos, y el primer artículo nos va a definir el propósito, el objeto de la ley, que no es más que regular la administración financiera del sector público. Y decimos sector público con todas sus letras, es decir, el poder nacional, poder ejecutivo, el poder estatal, el poder municipal y los 5 poderes de manera vertical. Y esta ley termina este artículo primero estableciendo que deben haber elementos referidos a la coordinación macroeconómica. Esta ley tiene unos principios, estos están establecidos en el artículo 2 de esta ley, que también pudiéramos analizarlo de cara del artículo 141 constitucional. Y estos principios tienen que ver con la justicia social, la legalidad, la honestidad, la participación, la eficiencia, la solidaridad, la solvencia, la transparencia, la responsabilidad, la rendición de cuentas y el equilibrio fiscal y la coordinación macroeconómica. Esta ley nos señala que vamos a tener dentro de ella un sistema, y este sistema va a tener órganos, normas y procedimientos. En su artículo 3 de esta ley nos va a señalar que se crean 3 subsistemas. Y dirán, bueno, pero ¿cómo son esos 3 subsistemas? Bueno, el sistema presupuestario, el sistema tributario, que sea con los impuestos nacionales, municipales, estatales, el sistema de bienes públicos, el sistema de contabilidad, el sistema de tesorería y el sistema de crédito público. En ese sentido, estos 6 subsistemas van a estar regulados por leyes especiales. Recordemos que, por decir algo, tenemos la ley de bienes públicos, por mencionar solamente uno de ellos. Y entonces de allí nacen estos órganos que dependen del Ministerio del Poder Popular para Economía, Finanza y Comercio Exterior. Entre ellos la Oficina Nacional de Presupuesto Público, la Oficina Nacional del Tesoro, la Oficina Nacional de Crédito Público, la Oficina Nacional de Contabilidad Pública, que dicho sea de paso, soy el auditor interno de las 4, y la Superintendencia de Bienes Públicos,
la cual tiene su propio auditor interno. Entonces, empezamos a definir algunos elementos como el elemento del presupuesto público. ¿Qué es eso? Bueno, es un plan de acción que recoge tanto los ingresos como los egresos y tiene que como finalidad ajustar las reglas de disciplina fiscal en el marco del presupuesto, bien sea anual o el presupuesto plurianual. Y por supuesto, tiene que ver también con el plan operativo anual y con los elementos del presupuesto de egreso. Para hablar de presupuesto, debemos tener siempre presente el clasificador presupuestario emitido por la Oficina Nacional de Presupuesto Público, por la ONAPRE, en el año 2017. Y este nos va a señalar a grandes rasgos 3 grandes grupos. Entre ellos, el grupo del área de los 3.000, que tiene que ver con los recursos, y el área del grupo de los 4.000, que tiene que ver con los egresos. Entonces ahí vamos a tener una identificación que tiene que ver con el ramo, la partida y la partida específica. El ramo cuando estamos hablando de los recursos y en el caso de los egresos, la partida. Aquí les muestro una pequeño resumen de estos recursos. Tiene que ver con ingresos ordinarios, ingresos extraordinarios e incluso el tema de la venta de acciones, la recuperación de préstamos a corto plazo, la disminución de otros activos, entre otros. Y el área de los egresos, que es donde muchos de nosotros estamos muy bien familiarizados, donde tenemos que ver la 401, que es la famosa gastos de personal, la 402, materiales, suministros y mercancías, la 403, servicios no personales, la 404, activos reales, la 405, activos financieros, la 406, gastos de defensa, 407, transferencias y donaciones, 408, otros gastos, 409, asignaciones no distribuidas, 410, servicio de la deuda pública, 411, disminución de pasivos, 412, disminuciones del patrimonio y la 498, rectificaciones presupuestarias. Por supuesto, cada uno de estos egresos tiene a su vez una subpartida. En el artículo 4 de esta ley nos señala que el órgano con competencia en materia de finanzas va a ser el órgano rector en materia de la administración financiera del sector público. Y debe y tiene que ser así, primero porque está establecido en la ley y segundo porque así lo consagra nuestra Constitución. ¿Quiénes están obligados a cumplir con esta norma? Fíjense que cuando analizamos el artículo 5, vamos a terminar definiendo que todos los órganos y entes de la administración pública están obligados a cumplir con la norma. ¿Y quiénes son estos? ¿Quiénes la conforman? Vamos a irnos al artículo 5 y nos va a señalar que va a ser la República, los estados, los distritos, los municipios, los institutos públicos, las universidades, las academias nacionales, las sociedades mercantiles, cuando tenga 50% más de participación el Estado, y las fundaciones, asociaciones civiles y demás instituciones constituidas con fondos públicos. Entonces, todo el Estado está dentro de esta ley, está regulado en esta ley. Entonces, el sistema está integrado por un conjunto de procedimientos, principios, normas y órganos. No pretendemos en 45 minutos
que ustedes salgan expertos en la ley, pero le vamos a recomendar que tengan la ley de consulta obligada cuando tengan algún tipo de duda. Recordémonos que también tenemos una serie de reglamentos dictados con anterioridad a la ley que están todavía vigentes. El artículo 9 de esta ley nos señala todo lo relacionado con los ingresos y los egresos. El siguiente artículo, el 10, nos establece el tema de los límites y los controles en los créditos presupuestarios, donde uno de esos elementos tiene que ver con estos controles, exceptuando el poder legislativo, el poder judicial, el ciudadano y el electoral junto con el Banco Central. Y tiene una razón de ser. La razón de ser es que tienen que tener una robustez y no pueden estar supeditados al ministerio como tal. El artículo 11 nos va a señalar todos los elementos que, como había mencionado, tiene que ver con los recursos y con los egresos en las operaciones del crédito. El artículo 27 es importante porque establece que los órganos y entes cuyo presupuesto contarán con, que tengan presupuesto, contarán con unidades administrativas para el tema de tanto de la planificación como la elaboración de estos presupuestos. Y por lo general tienen que tener una ubicación que les permita cumplir esta función, es decir, deben de reportarle a la máxima autoridad. La aprobación del presupuesto anual, por supuesto, el presidente o presidenta de la República, en este caso el ciudadano presidente de la República, Nicolás Maduro Moro, debe aprobarlo en Consejo de Ministros. Él va a establecer los lineamientos para que todos los obligados formulen el presupuesto. Y luego el artículo 38 nos consagra las competencias que tiene la Oficina Nacional de Presupuesto para atender y evaluar los anteproyectos preparados, ¿no?, por cada uno de los órganos y entes. Y luego el artículo 40 nos señala que debe ser remitido antes del 15 de octubre al ciudadano presidente de la República, quien a su vez, posteriormente a ello, se nos quedó para la presentación, quien posteriormente a ello debe enviarlo a la Asamblea Nacional para que este se apruebe antes del 15 de diciembre. Recordémonos que este es el deber ser. Sin embargo, producto del desacato de la antigua Asamblea Nacional y ante la imposibilidad de que el Estado se quedara céfalo de su presupuesto, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia decretó una sentencia en la cual aprobó los presupuestos de esos ejercicios fiscales. El artículo 41 nos habla de qué pasa si ese presupuesto no es aprobado. Y lo que establece este artículo es que
el presupuesto se va a reconducir. Y bueno, tiene luego toda una estructura para que se presente nuevamente. El presupuesto plurianual también lo tenemos en la misma ley. Y en el artículo 71 de la ley nos va a señalar las directrices para que los estados y los municipios presenten su presupuesto municipal o estatal, según sea el caso. Lo cual es que posteriormente, 30 días a su aprobación, deben de ser remitidos al Ministerio de Economía y Finanzas y Comercio Exterior y posteriormente a la Asamblea Nacional. La UNAPRE va a revisar y de considerar pertinente emitirá un informe de observación. ¿Para qué? Para que se subsanen los elementos que ella establezca. ¿Y por qué? Porque, bueno, no podemos permitir que un estado o un municipio se endeude o contraiga gastos y deudas que no tenga la capacidad económica para luego sufragarlo, ¿no? La aprobación del presupuesto plurianual está en el artículo 73. El artículo 74 nos habla de los presupuestos que tienen que ver con los entes políticos creados por leyes especiales, entre ellos temas del gobierno del Distrito Capital. El 97, el endeudamiento. El 53 y el 55 nos habla del tema de los institutos autónomos. El artículo 32, las modificaciones del presupuesto. Ahora vamos a salirnos del presupuesto y vamos a irnos al artículo 138 de la ley. Y dirán, bueno, pero ¿por qué ese cambio tan brusco? Porque el artículo 138 de la ley nos habla del sistema de control interno y su composición. Palabras más, palabras menos, nos habla de que debemos tener evaluación de los programas o los proyectos y estos deben estar supeditados a presupuestos y a elementos económicos, financieros, patrimoniales, normas de gestión. El artículo 146 nos señala las atribuciones de la Superintendencia Nacional de Auditoría Interna en cuanto al control interno. Empieza este artículo con su numeral 1 en la posibilidad que tiene el Poder Ejecutivo a través de la SUNAI de orientar el control interno y facilitar el control externo. Su numeral 2 es la de dictar, promover y verificar las normas y lineamientos de control interno. El 3, establecer normas de auditoría interna. Ahí estamos haciendo un gran esfuerzo. Este esfuerzo tiene que ser coordinado con la Contraloría General de la República. El numeral 4, la coordinación de las auditorías. Y el numeral 5, vigilar las normas que editen los órganos, en este caso, los órganos rectores en estas materias. El artículo 140 de esta misma norma va a señalar las atribuciones que tienen las máximas autoridades, no solo para diseñar, sino para ser responsables del control interno. El 141 de esta ley, que pudiéramos verlo no de una manera aislada, sino también con la ley orgánica de la Contraloría General de la República y el sistema de control fiscal, nos define qué es la auditoría interna.
Y esto es un examen posterior, objetivo, sistemático y profesional de las actividades administrativas y financieras de cada órgano o ente. Fíjense que cuando leemos esta definición de la ley y vamos a la ley orgánica de la Contraloría General de la República, esta definición es casi idéntica. Entonces, a grandes modos, estos fueron los elementos que yo consideré que ustedes deben de tener siempre presente. En otras palabras, no podemos pretender cumplir con esta ley solo viendo esta ley. ¿Por qué? Porque tenemos que analizar todo el sistema del Estado venezolano que contempla esta ley. Por ejemplo, la ley de bienes públicos. Por ejemplo, las leyes anuales y plurianuales del presupuesto. Y así otras normas prudenciales. Terminando esta conversación de hoy, recordándoles la obligación que tenemos todos de conocer el marco jurídico. ¿Por qué? Porque recordémonos que el artículo 2 de nuestro Código Civil nos señala que el desconocimiento de la ley no exime a nadie de su incumplimiento. Entonces, bueno, estamos abiertos para el día sábado responder cualquier tipo de inquietud, duda, y estamos completamente a la orden en el Ministerio del Poder Popular para la Economía, Finanza y Comercio Exterior. No podemos despedirnos sin antes volver a agradecer el esfuerzo titánico que hace la Superintendencia Nacional de Auditoría Interna, encabezado por su superintendente, la especialista Narky Martínez, e invitarles a que nos sigan a través de nuestras cuentas de las redes sociales, SUNAI Piso BZLA de Venezuela, y en YouTube, en el canal Formación YouTube. El día sábado a las 5 de la tarde vamos a tener un encuentro donde estaremos dándole respuesta a cualquier inquietud o duda. Les vuelvo a decir que la ley es una ley suficientemente clara, pero que no puede leerse la ley sin leerse la exposición de motivos y sin ver o consagrar o analizar lo establecido y consagrado en nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Bueno, muy buenas tardes y nos vemos el sábado.